Hola, hola. Bueno, muy bien. Es un gusto para mí presentar ahora a Carlos Escliar. Con Carlos nos conocemos hace tiempo. Hemos venido recorriendo un camino. Más que nada es una de las personas con las cuales dialogo y me ayuda también a poder pensar. Carlos, desde distintos lugares, está comprometido con el tema de la infancia y de las diferentes propuestas que él va llevando a cabo, no solo aquí, sino en otros lugares que lo convocan también a pensar y que él convoca. Su modo de trabajar el tema de la infancia no es un modo común en el sentido de que tiene una sola dirección, sino que ustedes verán seguramente recorrer por distintos lugares y modos de poder pensar y trabajar, así que de nuevo es una invitación a pensar junto con él seguramente y a poder preguntarle después alguna de las dudas o de las preguntas que nos lleva a su pensamiento. Así que ahora lo presento más formalmente. Carlos Escliar es director de educación de Flaxo, doctor en fonología, especialidad en perturbaciones de la comunicación humana con estudios de postdoctorado en educación, desarrolladas en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, profesor y supervisor invitado por instituciones de salud y educación, tanto en el interior como en el exterior del país, y autor de varios libros sobre la problemática de la infancia, la diferencia y el pensamiento. La propuesta de hoy es trabajar lo normal o anormal, como pregunta, la identidad y la diferencia en la infancia. ¿Sí? Ahora los dejo entonces con Carlos. ¿Ese era el título? Sí, era el que yo te había puesto. Entonces, espera un poquito. Es la otra carpeta que tengo acá. ¿El PowerPoint, no es? No. No está en el PowerPoint. Es la película que te dije que iba a pasar sobre tu infancia. En algún momento compartimos. En un momento. Bueno, perdonen. No me puedo sustraer a pensar que Esteban y yo fuimos amigos de la infancia. Con pésimos recuerdos por ambos lados, por otro lado. Yo voy a comentar solo uno para que ustedes tomen la dimensión desde donde arrancan las posibilidades de teorizar la infancia a propósito de encontrarse con gente como Esteban, ¿no? Porque uno no teoriza la infancia a propósito de su propia infancia, sino de los encuentros y desencuentros que va teniendo. De todas formas, Esteban es un buen ejemplo de cómo los diagnósticos de la infancia luego pueden revertir en gente adulta más o menos adaptada y más o menos civilizada, como es el caso de Esteban. Bueno, nos permitimos esto claramente porque además a veces nos encontramos los martes a la noche antes de un programa de radio que yo hago, que se llama Preferiría no hacerlo, y estaba pensando cuando me levanté hoy a la mañana que efectivamente preferiría no hacerlo. Gracias, Esteban, por la invitación. Gracias, Alicia. La única anécdota que voy a contar, a partir de la cual como conferencista pude inventar toda la teorización que voy a hacer después, es que Esteban era proclive a robar comida. Pero no solo me la robaba a mí, sino que se la robaba de a 15,
Con lo cual hay una larga fila de gente allá afuera en este momento pidiendo resarcimientos. Bueno, Esteban, nos ponemos serios. Les voy a contar algo, una intimidad que parece que los conferencistas a veces no revelan. ¿Qué pensé desde el momento en que Esteban me invitó hasta el día de la fecha? ¿Por cuántos lados pensé abordar la charla de hoy y cómo todo eso se deshace como arena entre las manos? Porque cuando Esteban me invitó, lo que inmediatamente pensé era, vamos a hablar de aquello que se piensa como infancia normal, y lo que haría en ese caso sería mostrar los modos de invención discursiva desde la filosofía, la educación, la política, la cultura, y rápidamente lo deseché. Después pensé si no sería bueno trabajar algunas ideas de la infancia vista desde los griegos. Yo sé que pasó mucho tiempo, pero de todas formas, si uno recorriera la idea de infancia griega, nos daríamos cuenta que somos todos griegos, por otro lado. También lo deseché. Después pensé, voy a presentar el informe que me tocó hacer para la Organización de las Naciones Unidas el año pasado sobre la situación de la infancia en discapacidad en el mundo. Y dije, no hay tiempo para eso, porque hablar del mundo es un poco no solo pretencioso, sino que necesitaría mucho tiempo. También lo deseché. Finalmente voy a leerles una frase y me retiraré porque no me quedó nada. Y entonces, esta semana, cuando ya venía la presión por tomar decisiones, dije, ¿y por qué no hacer un poco de todo eso? Es decir, ¿por qué no pensar un poquito en la infancia allí donde fue inventada por primera vez? O por lo menos por primera vez en el mundo occidental. ¿Por qué no recorrer un poco otras alternativas que no la infancia de los griegos? ¿Y por qué también no hablar de la infancia en situación de discapacidad? Así que los invito a eso, voy a intentar hacerlo en los minutos que me tocan. Vamos a andar un poquito como a los saltos, ¿no? Es decir, salir de la infancia griega, meterme aproximadamente en la década del 40 del siglo XX y después pasar al 2007. Vamos a tratar de hacer eso y en todo caso, para que no se asusten, yo voy a avisar, ¿eh? Es decir, ya no estamos en Grecia, ahora estamos en África. Que por otro lado es verdad, ¿no? Digamos, el mundo se ha africanizado de tal manera. Pobres los africanos que ya se habían africanizado muchísimo durante toda su historia, pero ahora resulta que vamos a ver cómo el mundo en temas de discapacidad, infancia y discapacidad, se ha africanizado de una manera increíble. Bueno, a partir de ahora, ya. Lo primero que me motiva a pensar este asunto de la infancia griega no es porque en toda conferencia uno tenga que ir a los orígenes, contar luego el presente y rematar con un final venturoso. Tampoco es para decir que todo tiempo pasado fue mejor y que el presente es lamentable, sino porque creo que los tiempos, cuando uno los pone en progresión lineal, son tiempos engañosos. Uno cree que la filosofía griega ya terminó, que el tiempo de los griegos ya terminó. Uno cree que el mundo contemporáneo solo es el mundo presente. Y me viene a la mente cuando, un poquito antes de morir, se le preguntó a Jacques Derrida, el filósofo argelino francés, si él era posmoderno, un poquito así desafiándolo a que diga cuál era su posición temporal con respecto a la filosofía. Y él dijo algo que me resultó muy curioso y al mismo tiempo admirable. Él dijo, yo soy anacrónico, contemporáneo y posmoderno todo al mismo tiempo. Como diciendo, cada sujeto habita todos los tiempos de la humanidad de alguna manera, independientemente de cuánto sepa conscientemente de aquellos otros tiempos. Uno es heredero de tiempos donde uno no estuvo. Casi como decir, el mundo es mayor
a cada uno de nosotros mismos. Y recordemos esta pequeña frase banal: el mundo es mayor que nosotros mismos, porque de alguna manera de eso se trata el dilema educativo. Cómo mostrar un mundo que es mayor a mi mundo. Cómo aceptar que hay mundos que son diferentes de mi mundo. Cómo dar posibilidad a mundos que no son los míos. A mí me parece que esto es un tono adecuado para plantear preguntas educativas que no están apuradas ni están presionadas por reformas, ni por ministerios, ni por nada. Simplemente son preguntas a hacerse con respecto a qué nos pasa en la educación. Pero voy a recuperar aquí algunas ideas de esa filosofía griega inicial, de esa filosofía griega clásica, porque fueron ellos los que relacionaron de una forma directa, casi inexcusable, casi sin salida, infancia y educación. Es decir, ni la infancia era independiente de la educación, ni la educación era independiente de la infancia. Al ver la infancia veían la educación, y al pensar la educación veían la infancia. Digo que aquí está también una de las claves de por qué no podemos pensar la infancia fuera de la educación. Aquí hay una de las claves porque no podemos pensar que un niño es algo fuera del dominio institucional, ¿no? Porque un niño no vive sino dentro del horario escolar o dentro del horario de los aprendizajes formales. Y efectivamente tal vez sea porque los griegos lo identificaron. Y lo identificaron hasta tal punto que casi usaban la misma palabra, ¿no? Ese pie de palabra, pais, que puede ser paternidad, que puede ser polis, como ciudad, que puede ser ciudadanía, también era el origen de la paideia. Paideia griega, ustedes lo saben muy bien, es lo que hoy traducimos como pedagogía. Sin embargo, está claro que no era la única palabra que usaban los griegos, mucho menos en los mercados públicos, para hablar de la infancia. Y a mí me gusta mucho una expresión que se ha subestimado muchísimo. Y los filósofos de la educación, los que hacen historia de la infancia, han puesto de relieve la paideia como identificación con la infancia y se han olvidado que hay ahí, por lo menos para mí, dos términos que también forman parte de esto que no es filológico. Esto está en el cuerpo del niño, ¿no? Cuando uno dice, el niño es heredero de una palabra que lo designa, ¿no? En este sentido. Y esas dos palabras, esas dos expresiones, una, como ustedes saben, es neos, es decir, lo nuevo, lo novedoso, lo que de alguna manera llega al mundo y no se sabe lo que es. Y también una palabra latina, no griega, que ustedes la conocen porque es infantia, ¿no? Infantia, que literalmente quiere decir sin lenguaje, pero también quiere decir incapacidad para hablar. Bueno, aquí ustedes tienen una combinación explosiva. 3 términos, 3 formas de nombrar lo educativo, lo nuevo, lo incapaz. Y aquí se puede ya montar algunas líneas argumentativas tradicionales en educación, como por ejemplo, hay que educar porque es incapaz de. Hay que educar porque es incapaz de. Pero también en una línea más ligada a cierta filosofía de Hannah Arendt, una filosofía tal vez más femenina, hay que educar porque llega a lo nuevo y hay que recibir a lo nuevo. Pero de aquí se abren panoramas absolutamente distintos, de tal manera que hasta yo podría aquí decir, bueno, muchas gracias, terminé, hablemos de esto. Hablemos simplemente de los efectos de las palabras pais, neos, infantia, para entender cómo funciona el discurso a propósito de la infancia. Sin embargo, yo creo que estas son terminologías que tienen valor en cuanto luego se resuelven, se cristalizan en imágenes. Es decir, no es apenas los modos de nombrar, sino, voy a utilizar una palabra que Esteban usa muchas veces, sino los modos de crear escenas a propósito de donde los discursos crean fronteras. Es decir,
Esas escenas se vuelven congruentes con un discurso y hay que ver cuánto esas escenas resienten de la llegada de lo nuevo, es decir, de la infancia como nuevo. ¿Se puede sostener la escena o hay que repensarla cada vez en este sentido? Y a mí me parece, y no sé si ustedes van a coincidir conmigo, que si uno revisara algunos textos de Platón, algunas menciones a Sócrates, incluso Heródoto, lo que va a aparecer son puntualmente 4 imágenes que un amigo en común, Walter Cohen, un gran filósofo de la infancia, las desarrolló muy puntualmente y que yo quiero comentar aquí también un poquito apoyado en él. Porque de alguna manera, si siguiéramos una línea platónica en la mirada de la infancia y la educación, no deberíamos sino pensar que la infancia lo puede todo. Esto es, hay una imagen fuertemente arraigada en la infancia, algo así como que la infancia en cada niño, en cada niña, encarna la pura posibilidad. Todo puede ser posible si miramos la infancia. Lástima que después se vuelve un pavo adolescente. Si no fuera por eso, la imagen tan potente de suponer que la infancia es pura posibilidad fue releída por tipos de mucha más influencia en el campo educativo como Rousseau, diciendo, por ejemplo, que él quedaba admirado al ver la infancia por todo lo que podría llegar a ser en el futuro. Yo, honestamente, maldigo la hora en que Rousseau no haya podido ver la infancia por sí desgajada, quitada de todo compromiso con el futuro. Porque ahí ancló algo que podríamos llamar el interés por la infancia, la utilidad de la infancia, esto es, la necesidad de ver la infancia como algo provisorio, que algún día será algo. Y fíjense cómo esta frase resuena desde el punto de vista de nociones como patria, ciudadanía, democracia. Esto es, al mismo tiempo que estamos diciendo que la infancia es pura posibilidad, tengo la impresión de que ahí no estamos hablando de la infancia. No estamos hablando de la infancia, sino de cuerpos pequeños que algún día serán hombres. Famosa película, por otro lado, no sé si era Leonardo Fabio, algún día serán hombres. Mi problema con esta imagen es que parece que entonces la paideia, ligada a la imagen de que la infancia es pura posibilidad, se traduciría en 2 órdenes institucionales, en 2 mensajes institucionales. El primero, claramente, es: bueno, déjense de jugar y empiecen a asumir roles para que me quede más claro todo lo que podrán ser. Por eso jugamos todo el tiempo a qué serás cuando seas grande. ¿Qué serás cuando sea grande? Quiere decir, vamos a dejar de jugar para hacer algo y quitarte del orden, de lo simbólico, y ponerte en el orden de eso real malentendido. Pero la otra imagen que sugiere todo es pura posibilidad es que la educación, por otro lado, no es ofrecer puras posibilidades. Es curioso, porque la educación en realidad, últimamente, y desde que es lo que es, digamos, desde que la pedagogía es lo que es, pues se ha convertido básicamente en pocas ofertas. Casi diría yo unas rebajas de verano hacia marzo, abril, que es cuando empiezan las clases, por otro lado, no sé si... Por lo tanto, fíjense que opera la imagen de que la infancia es pura posibilidad, pero al mismo tiempo, desde el mundo institucional y desde el mundo del dispositivo racional, esa pura posibilidad o se tiene que ver enseguida, es decir, este pinta para, o pensar en la mezquindad del proceso educativo que no puede ofrecer todo. Al lado de esta imagen, la imagen que acabamos de entregar, yo creo que también ocurre algo muy interesante con la imagen de incapacidad ligada a inferioridad. Es decir, claramente inferioridad viene de infancia también,
Y esa inferioridad va a tener que ver básicamente en la descripción de los griegos con homologar la situación de la infancia con otros grupos. Nosotros creemos que somos muy novedosos cuando hablamos de los grupos excluidos y que decimos, por ejemplo, la infancia, la mujer, los indios, etc. Y Platón lo hacía muy bien eso ya en aquella época, porque él decía, la infancia es casi una borrachera, y lo asociaba, por ejemplo, con el caminar de los niños y decía, andan como borrachos. Y por lo tanto, de lo que se trata en la educación es devolverlos a la línea recta, y entonces este enderezamiento, como bien me apunta la extra que contraté para esta conferencia, que me va a decir las palabras que me olvido, digamos, justamente lo que hace es poner la educación del lado de la ley, línea recta, el bien, y poner al niño del lado del mal, del desvío, incluso de la diversidad en términos actuales, ¿no? En términos contemporáneos. Eso quiere decir que los niños, las mujeres, en aquella época, los borrachos, no había todavía en aquella época discapacidad en los términos que hoy lo podríamos entender, formarían parte, curiosamente, cuanto más habría que cuidarlos, en el buen sentido de la palabra, del poder de una ley que los desheredaría justamente por ser incapaces de entrar en la ley. Bueno, las imágenes se van ampliando y se vuelven cada vez más contemporáneas, porque al lado de eso, también nunca debemos olvidar que para los griegos la infancia era importantísima. Era importantísima ¿para qué? Para pensar la nueva ciudadanía. ¿Y quién es objeto del pensamiento sobre la nueva ciudadanía sino los nuevos? Es decir, ya los viejos son incorregibles, o en todo caso son los que arman la ley. Los jóvenes tienen esa naturaleza rebelde que nada puede con la política, por lo tanto quedan los niños como objeto de un proyecto de ciudadanía. Cuando Platón habla de la polis nueva, de la polis que tenemos que hacer y que hoy todo el tiempo se viene marcando, ¿no? Una nueva ciudadanía, una ciudadanía para el futuro, un nuevo mundo, otro mundo es posible, etcétera, etcétera. Siempre está pensada la infancia. La infancia como lo que permitiría, obrando sobre ella, cambiar la ciudadanía, cambiar la ciudad y por lo tanto la ciudadanía. Y por lo tanto me queda como resultante que la infancia ha sido siempre un material de política. Es decir, es imposible subtraer en estos sentidos que estamos hablando a la infancia de la política. Sin embargo, la política lo considerarán incapaz. Es muy curioso cómo vamos tejiendo estas líneas. Solo hago como si yo tuviera PowerPoint una primera pequeña síntesis. La infancia es pura posibilidad, pero es inferioridad equiparada con otros grupos considerados inferiores para la época, es importante para la polis y es el material de la política. Resultado, nunca se vio tantos niños esquizofrénicos como en la Grecia antigua. Esto quiere decir, son 4 miradas, probablemente hechas todas al mismo tiempo por el mundo de los adultos, que transformaban a la infancia al mismo tiempo en mensajes tales como lo puedes todo, pero eres incapaz, pero formarás parte de una nueva ciudad y además me interesa porque lo primero son los niños. Lo más importante son los niños. Bueno, dicho eso, ahora voy a tener que justificarlo. Y lo voy a tener que justificar a partir de las propias palabras de aquellos filósofos. Digamos, para no perder la autoría de algunas ideas. Platón tiene en las leyes, sobre todo en el texto de las leyes, varios pasajes acerca de qué hacemos con la infancia y qué es la infancia. Y en esos pasajes se revelan cuestiones interesantísimas, que si yo no dijera que es Platón, podríamos decir que es lo que hoy circula como sentido dominante, como sentido hegemónico en las concepciones de infancia en las instituciones modernas. Por ejemplo, cuando dice, los niños son educados en primer lugar en la música y luego en la gimnasia.
entre las primeras actividades inspiradas por las musas, no por los ministerios de educación. Esa es la gran diferencia de aquella época, ¿no? Es decir, tener en vez de técnicos, musas, que no está mal. Se incluyen las fábulas y relatos que los niños escuchan desde la más tierna edad. Y ahora viene el sentido de dispositivo. Deberán escogerse con mucha diligencia estos relatos para que contengan las opiniones que los constructores de la polis juzgan convenientes para formar a los niños. Esto es, vamos a elegir aquellos relatos para que los niños no se confundan. Gran parte del dispositivo literatura infantil, gran parte del dispositivo de la lengua, de alguna manera, se ve reflejado en esta idea de que, bueno, ojo, es decir, los niños que jueguen, que hagan música, pero los relatos, la tradición, la lengua, tiene que ser aquella que los convierta en ciudadanos desde la más tierna edad. Otra vez ven ustedes aquí que es una infancia, pero sin infancia. Es todo el tiempo este juego el que tengo que repetir. Hay descripción de la infancia, pero allí no está la infancia. Es como si al nombrarla se creara un fantasma, un doble, lo que llamamos la representación de la infancia, pero que no es la infancia. Es decir, allí no están los niños, está la infancia, que son dos cosas totalmente diferentes. Y sigue, no se le permitirá a los niños que escuchen cualquier relato. Estamos hablando de una política de la lengua. No se permitirá que escuchen cualquier relato. No se permitirá que se les narren, por ejemplo, las principales fábulas por medio de las cuales han sido educados todos los griegos, es decir, los poemas de Homero, Hesíodo, en la medida en que afirman valores contrarios a aquellos que se pretende que dominen la nueva polis. No sé si esto a ustedes les suenan, pero todas las reformas institucionales educativas, lo primero que hacen es, vamos a cambiar los textos, vamos a cambiar los textos y no vamos a permitir que se lea lo anterior. Entonces ya hay aquí una reforma griega o un espíritu de reforma griega que nos acompaña seguramente hasta nuestros días. Pero lo que me interesa de toda esta discusión es que cuando se crea el primer texto, el primer texto, para mí, el primer texto educativo, mucho antes que Comenius, mucho antes de lo que se cree que son los primeros textos educativos, porque la clave en el ateniense, digamos, el gran texto griego, el ateniense como discípulo, es decir, la primera vez que se habla de las enseñanzas a un discípulo, pues que de eso se trata la educación, ¿verdad? Se define la infancia como aquellos incapaces de quedarse quietos con el cuerpo y la voz, siempre saltando y gritando en desorden. Es decir, frente a esta descripción, ¿cómo se formaría un maestro? ¿Cómo se formaría aquel que debe enseñarle a discípulos las bondades de la ciudadanía y de la democracia que está emergiendo? Está muy claro, la primera acción pedagógica es calmar. La primera fórmula pedagógica en términos de técnica y dispositivo supone calmar la agitación de los niños. Estamos hoy en 2008 y el gran debate es cómo coño calmamos la agitación de los niños. Claro que lo que ha cambiado es que en aquella época se pensaba que la agitación de los niños era de la naturaleza interior de la infancia. Hoy se cree que es de la naturaleza interior de algunas poblaciones que componen la infancia. Tiene una cierta diferencia este planteo. Y sin embargo creo que no hemos hecho otra cosa en los últimos 1500 años que tratar de darle vuelta a la idea de si para educar necesitamos sujetos calmos y dóciles, pues lo que tenemos que hacer es matar la naturaleza íntima de la infancia. Esto es, déjenme recuperar la expresión,
la borrachera. Porque la borrachera tiene algo muy bonito, no lo digo por mí que no tengo ninguna experiencia al respecto, que es el estado de embriaguez, ¿no? Es decir, eso sí que lo sabías bien, ¿no? Es decir, ese estado de embriaguez, digamos, ¿qué es lo que se mata? ¿El efecto horroroso de una borrachera o lo que se quiere matar es ese efecto de embriaguez incomprensible que solo se comprende siendo como el otro embriagado, ¿no? Siendo como el otro embriagado. Y entonces el ateniense dice que un niño en cuanto hombre libre que será en el futuro, fantástica la expresión, hombre libre, el niño en cuanto hombre libre que será en el futuro. Y recuerden que hay también una partícula de la palabra infancia que lo refiere al ser esclavo. Esclavo del adulto, esclavo del guía, por eso necesita de un pastor, por eso necesita de alguien que lo conduzca. Entonces vamos articulando de alguna manera esta idea del niño incapaz que necesita de guía porque está en un estado de embriaguez y hay que enseñarle un nuevo relato y para eso necesitamos que se calme. Y no lo digo yo, lo cito textualmente. Así descripta la naturaleza infantil, agitada, su educación buscará calmar esta agitación y desarrollar sus potencialidades en orden y armonía. No hay mejor imagen de la infancia, ¿no? Orden y armonía. Parece la bandera de Brasil, orden y progreso. La tarea principal de los encargados de la educación en el ateniense es dirigir en línea recta sus naturalezas, siempre en dirección hacia el bien, es decir, las leyes. Siempre en dirección al bien, es decir, las leyes. De aquí uno desprende un conjunto inenarrable de imágenes: el niño contraria el bien, el niño contraria la ley, el niño está del otro lado que la naturaleza recta, el niño es el desvío y todo lo que venimos hablando hasta ahora. Por lo tanto, la necesidad de educación va a ser desde la Grecia antigua la necesidad de calmarnos a toda costa para escuchar la voz del adulto. Voz del adulto que encarna necesariamente la voz de la polis. Y de la polis sale política, sale policía, entre otras posibilidades. Calmarnos para escuchar la ley. La ley necesita un cuerpo adaptativo. Si empiezo a sumar, uno dice, ¿por qué un sábado a la mañana estoy poniendo como una cierta oscuridad y una cierta tonalidad sombría? Y ahora voy a hacer lo contrario. Primer salto de mi conferencia, primer salto. No es que la filosofía sea una, ni que toda la filosofía venga de los griegos, ni mucho menos que haya que acatar las imágenes del Pleistoceno de la filosofía. Y entonces vamos a detenernos ahora en una imagen totalmente contraria de la infancia y me voy a quedar de la mano de Walter Benjamin, que ustedes saben muy bien, y si no, no importa, digamos, pues yo tampoco lo sé muy bien, que Walter Benjamin puede ser considerado aquel que en la Alemania de posguerra intuyó, quizás nostálgicamente, otro modo de pensar la infancia, usando a propósito gran parte de las imágenes que usaron los griegos. Porque lo que tiene Benjamin es tomar la imagen del caminar desacompasado del niño y reconducirla hacia otro lugar que no el de la embriaguez, la borrachera, el camino desviado, la falta de ley. Y aunque suene a idealización, me parece que pone un poco el contrapeso con respecto a las imágenes griegas. Claro que para nosotros es muy difícil
comprender la imagen que tenía Benjamin de la infancia por una razón. Es decir, hoy la infancia es ese ejército de consumistas y entonces es muy difícil entender qué pensaba Benjamin con el niño entre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Pero bueno, era otra situación totalmente diferente. Porque si hoy miramos al niño y lo vemos como principal objeto del consumo generalizado, es difícil entender esto que va a decir Benjamin del niño que camina desacompasado porque quiere quedarse en el presente. Esta imagen a mí me resulta altamente poderosa porque no habría para el niño sino un presente mucho más alargado y mucho más ensanchado que el presente de nosotros adultos. Es decir, nosotros hemos vuelto el presente utilitario, claramente, el aquí y el ahora, y si no sirve aquí ahora, en fin, no sirve para nada. Y sin embargo, lo que Benjamin rescata es: el niño se opone a la línea progresiva de la historia, a ese relato que dice que esto tiene un antes, un durante y un después. Pues bien, Benjamin va a decir que el tiempo del niño es el durante, ni el antes ni el después. El después no, porque deja de ser infancia y por lo tanto no es tiempo de la infancia, y el antes tampoco, porque es el proceso del no lenguaje al lenguaje. Pero hay algo muy bonito en esta descripción, que algunos, digamos, repito, tomarán idealmente. Esa marcha ebria del niño, dice Benjamin, no necesita del adulto. A diferencia de los griegos que pensaban que había que agarrarlos, ponerlos en una línea recta, casi como el juego del muro, que aparece todas las noches, lo que hay que hacer aquí es claramente dejarlo en paz. Dejarlo en paz. La función del educador, al contrario de aquella paideia griega, en vez de ser un pastor que cuida el rebaño, acaba siendo la de un adulto que admira, no mira, sino que admira, y esto tiene un sentido que es: no solo miro, sino que me sorprende lo que miro, admiro. Y entonces, bueno, esto pareció lo que dije algo inteligente y no lo es, ¿no? Es una tontería lo que acabo de decir. Pero digo, esta admiración del adulto cambia totalmente la relación con la infancia. En vez de ser una relación de poder y de control y de regulación, pasa a ser una relación desde la admiración. Admiro la marcha del niño que se detiene en cualquier parte, se cae, vuelve, no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca, es decir, no es capitalista. Es decir, no es capitalista. Pero claro, después vino Walt Disney, los shoppings y... Benjamin, en este sentido, decía: hay que entender al niño como un coleccionista, en el sentido de que acumula cosas sin ton ni son, pero que no le busca eso ningún resultado utilitario. Es decir, por eso los niños no se juntan en Parque Rivadavia a cambiar estampillas, esos son los adultos. Y entonces, cada estampilla es un universo, le abre un mundo nuevo, cada juguete es un universo, le abre un mundo nuevo, y esa imagen tan linda y tan bucólica de la infancia hace un pequeño contrapeso con la imagen, yo diría, gris de la infancia. Sin embargo, y todavía no voy a dar el último salto, porque el último salto es un salto al vacío directamente. Los griegos, algunos de ellos por lo menos, sí que habían entendido que no se podía aplicar el mismo tiempo a todos los humanos. Y aunque lo hacían por desprecio y decían: los esclavos tienen tal tiempo, los niños tienen tal tiempo, la mujer tiene tal tiempo, nos dieron la clave para entender cómo la encrucijada de la relación con el niño y la encrucijada de la educación de los niños pasa por una metáfora del tiempo. Esto es, podríamos reducirlo todo a que el malestar educativo, la imposibilidad educativa, se resuelve simplemente porque allí hay un embate furioso
entre dos formas completamente diferentes de vivir el tiempo, de pensar el tiempo y de habitar el tiempo. Cuando los griegos hablaban del cronos, se referían exactamente al tiempo lineal y decían que ese era el tiempo de los adultos, que todo lo ven como una línea que más tarde o más temprano, discúlpenme si se los digo, los llevará a la muerte. Es decir, es una línea de tiempo que inevitablemente conduce a la pérdida de lo viejo. Y decían que ese no era el tiempo del niño. Algunos filósofos de mala prensa griegos insistían con que el niño habitaba otro tiempo. Probablemente lo decían mal, repito, despreciando, pero usaban la expresión que muchos conocen, aion. Y esa expresión que es no el tiempo lineal, no el tiempo secuencial, no el tiempo del cronos, no el tiempo utilitario, no el tiempo progresivo, sino el tiempo de la intensidad. Aquel tiempo en el cual algunos de nosotros alguna vez decimos, es como que no pasa el tiempo cuando estoy con vos, ¿no? Qué lindo eso. O esta conferencia parece como que dura una eternidad, ¿no? Es decir, ese tiempo no es cronológico. Podemos estar mirando el reloj y decir, bueno, el tiempo pasa efectivamente, no voy a ser tan tonto de creer que no. Pero digo, en el aion hay la posibilidad de pensar en un tiempo de tal hondura y de tal intensidad que probablemente si la educación consiste en quitar al niño de su aion, se encontrará con una batalla campal. Y a mí me parece que esto describe, no diría fielmente, pero da una sensación de que la educación se enfrenta al dilema de estar aparentemente en vínculo dos tiempos irreconciliables. Son irreconciliables porque uno es hondo y el otro es largo. Son irreconciliables porque uno es del niño y el otro es del adulto. Son irreconciliables porque uno mira al presente de una manera absolutamente comprometida con ese presente y otro mira al presente como trampolín hacia el futuro. Y por lo tanto, si la educación promete un futuro, deberá cuidarse de las legítimas defensas de la infancia por no ser arrancadas del aion. Cuando la infancia es arrancada del aion, ya sabemos la enorme sintomatología que se nos ofrece. La infancia es tan creativa que incluso no ofrece un síntoma, sino muchísimos. Y lo que quiero decir con esto es que, sin tratar de hacer una síntesis apurada, es obvio que ahí está el conflicto, porque mientras el niño escucha un relato, el mundo se le abre, mientras muchos de nosotros enseñamos un relato, el mundo se lo cerramos. Entonces, frente a eso, es evidente que una lectura posible es cómo, desde el punto de vista de la relación adulto-niño, se establece una diferencia de tiempo y cómo educar puede significar, desde el adulto, concebir un tiempo que no es el nuestro. Es decir, cómo sería lo mínimo plantearse desde el campo educativo. No digo el respeto por la diversidad, la tolerancia, no son esas las palabras. Son cómo considerar que hay un tiempo fuera del mío y cómo no transformar la educación en un encaje permanente del tiempo del niño al tiempo cronológico. Pero como ustedes saben, y es inútil que lo diga, la educación institucional es cronología pura. Pero también muchas teorías del desarrollo han jugado este juego y han puesto a la infancia en línea. No voy a dar nombres, puedo dar apellidos. Y digo, si a la idea de que la infancia es aion, es intensidad, un gran conjunto de teorías del desarrollo, de las más progresistas y de las menos progresistas, de las más europeas y de las más latinoamericanas, lo que han hecho es ponerlo en línea recta. Ahora no puede, ahora parece que sí, pero que no, y después podrá. Lo que están haciendo todo el tiempo es justamente encajar al niño en esta visión cronológica del adulto. Y entonces ahora viene el tercer metarrelato de mi conferencia, o de esto, que no sé qué es. Estoy con tiempo todavía, ¿no? Sí, bueno. ¿Cuánto?
Al vacío me juego. Y lo que quiero tomar son dos, para mí, citas o pensamientos que más resonancia tienen con todo lo que estoy tratando de decir. Una, que la voy a analizar aquí con ustedes, es la de Peter Sloterdijk, un filósofo alemán contemporáneo a nosotros, que definió la paideia de una manera que parece muy divertida y que nos va a horrorizar un poquito. Porque él dice, paideia es hasta ahora, digamos, hasta que no pase algo diferente. No lo cito, sino que hablo en nombre de él. Conducir a la infancia al mundo desdichado del adulto. Es decir, lo que está tratando de decir es, educar significa arrancar a la infancia Espera un poquito. ¿Para qué medio es? Medio tonto. Muchas gracias, muchas gracias. No hace falta. Bueno, basta. ¿Y si nos sacamos una foto con vos, Esteban? Listo. Bueno, en el punto en que estoy, en el punto de la frase de Sloterdijk, me impresiona la idea que educar significa arrancar al niño de su infancia y conducirlo al mundo adulto, sinónimo de mundo desdichado. Sinónimo de mundo desdichado. Y acá se le agrega un elemento a todo lo que venimos conversando. No es solo calmarlo, no es solo conducirlo en línea recta hacia el bien, no es solo domesticar su naturaleza indomesticable, sino que ahora de lo que se trata es de que lo más rápido posible hagamos de un niño un adulto y cuanto más desdichado mejor. Esto que Sloterdijk no dijo con ironía porque lo tuvo que aclarar. Lo tuvo que aclarar porque está claro que nos podemos sonreír de la frase. Y está claro también que hay un elemento trágico, constitutivo del acto educativo. Y ese elemento trágico es quizá, lo digo yo, no lo dice Sloterdijk, que el mundo adulto desdichado es el que educa a la infancia. Con lo que uno aquí está frente a una paradoja, ya no del tiempo, sino de la identidad. Es decir, que le vamos sumando una carga al pensamiento pedagógico que consiste en revelar el hecho que el mundo adulto desdichado, por lo menos desdichado, y Sloterdijk lo aclaró en un momento, se refiere al de las grandes ciudades. Y esto me parece bueno aclararlo porque no hablemos del mundo adulto en general y del mundo infantil en general, sino que lo que está diciendo es, en las grandes orbes, el mundo adulto es un mundo en desdicha. Por la promesa de un mundo que no existió, por la desaparición de generaciones enteras, por el holocausto, por el exceso de consumo, por la caída de las bolsas, por lo que quieran. Pero es cierto que el mundo adulto es desdichado y que por eso siempre decimos cómo me gustaría volver a, para que la desdicha se aparte un poco, pero es justamente la desdicha la que educa. Es decir, la impotencia, es decir, la incapacidad del adulto por la felicidad, es decir, de lo que no somos capaces o no hemos sido capaces de ser, puesto como eje de una relación hacia la infancia. Vuelvo a Derrida, vuelvo a Jacques Derrida. Jacques Derrida, en la última entrevista en vida, y así han titulado su último librito en español, Aprender por fin a vivir, por fin entre paréntesis, se pregunta, y se pregunta casi revolviéndose, ¿es posible enseñar a vivir? Y esa pregunta es muy terrible porque uno dice inmediatamente, claro, yo enseñé a vivir a varios, ¿no? Y uno lo que quiere ahí es marcar el yo y decir la educación depende de un yo que educa. Y sin embargo yo creo lo contrario, yo, que es que mientras más se esconde el yo, mejor se educa. Mientras menos el yo está presente, yo te voy a enseñar, menos aparece la sensación
en el otro que si yo no lo enseño nunca aprenderá nada. Y al fin y al cabo, eso de si es posible enseñar a vivir nos da por lo menos una pista. Que quienes estén en la función educativa sean acaso capaces de afirmar la vida. ¿Qué quiere decir esto? No tengo la menor idea. Pero tengo la sensación de que tiene que ver con algo así como estar del lado de lo vital, de darse cuenta cuando algo no tiene ni la menor importancia, de afirmar la vida en este sentido, no de ser vitalista al estilo hippie de los 60, de que me importa todo un bledo, sino estar claramente del lado de la vida. Al menos no estar con la corrupción, no estar con el engaño, no estar con la mentira, no estar con la hipocresía, no estar con la soberbia, estar de ese otro lado. Yo no sé si estoy ahí, pero me preocuparía la idea de que quienes eduquen sean desdichados y no sean capaces de afirmar la vida. Entonces, cuando se dice que la transmisión pasa una desdicha de un grupo al otro, uno quisiera quedarse ahí en el medio y decir, no, afirmemos la vitalidad de la vida y que de eso se trate educar. Está dificilísimo, ¿verdad? Está dificilísimo, el mundo se lo pone difícil a la educación. Mientras el mundo es una timba, le pide a la escuela que sea un dechado de virtudes. Esto es imposible. Es decir, mientras el mundo anda jugueteando por ahí con la vida de la gente, a veces en un juego muy, muy lamentable, le pide a la escuela que tolere, soporte, respete, acepte, reconozca al otro. En un mundo donde el otro nunca deja de ser un otro alienígena. Es decir, y no pasa a ser de alienígena a alter, a ese otro que puede ser próximo a nosotros. Esto es, tampoco quiero, desde el punto de vista educativo, pensar que el mundo le hace fácil a la educación hacer lo que pretende hacer. No, me parece que el mundo le está pidiendo algo a la escuela que el mundo es bastante incapaz de hacer. Y entonces, si me detengo un minutito aquí, y volviendo al hilo de la concepción sobre la infancia, voy a tomar una idea de García Calvo, que es muy irónica, ahora sí muy cínica, yo diría, y que dice lo siguiente. La educación parte de una idea fundamental, tan firme como estúpida. Lo que es, que se sabe lo que es un niño. ¿Está? Es decir, partimos de una idea tan firme, parece un supuesto implícito, que todos como adultos sabemos lo que es un niño. Y Calvo dice, tan firme como estúpida, ¿no? Esta pretensión de querer saber lo que es un niño. Lo saben, dice Calvo, porque saben el futuro de este niño, porque ellos van a formarlo y conformarlo, y todo esto por su pretendido bien. Se pretende conocer ese misterio siempre imprevisto y escurridizo de un niño, porque no se sabe lo que es un niño, afirma él. Y ese no saber del niño está enseñando al maestro. Se aprende de los niños, pero en vez de aprender de ellos, a cada momento se les enseña lo ya sabido. Un maestro ha tenido primero que sufrir muchas pedagogías, muchas malas creencias, que le convenzan de que es eso lo que le tiene que transmitir a los niños, sin permitirse cuestionar la pertinencia de estos saberes y estas ideas. Pero ahí están los niños, están para escucharlos y aprender de ellos, y esa debería ser la primera y más honesta tarea de un maestro: saber oír, cosa que nunca hacemos. Dicho esto, y yendo ahora a esa parte en la que tenemos que hablar de lo real, tenemos que hablar de lo que nos pasa, tenemos que hablar de lo que duele, tenemos que salir de la atmósfera abstracta y decir, bueno, vamos a los datos. Esta última parte, entonces, que ya sí que es un salto definitivamente al vacío, y decime si tengo, aunque sea 10 minutos para desarrollarlo. No me lo dijiste. 12 minutos. Es producto de algo que pensé que era un juego de niños,
En septiembre del año pasado, suena el teléfono en casa, atiendo y una voz caribeña dice, lo llamamos desde la ONU. Dice, no sé si alguna vez recibieron un llamado desde la ONU, ¿no? Uno se imagina 150 personas con sus traductores llamando al mismo tiempo a alguien, ¿no? Es una cosa rarísima. Por lo tanto dije, voy a cortar, debe ser Esteban Levin que me está haciendo una broma. Insistieron inmediatamente después, dije, bueno, será algo. Ya no era Esteban. Y llamó la persona con la que a partir de ahí empecé a trabajar sobre el tema del derecho a la educación. Algo sobre lo cual a mí nunca me había entusiasmado demasiado, porque me parecía que estaba ya claro el derecho a la educación y que no había mucho más que decir de que los niños tienen derecho a la educación. Y que las familias también tienen derecho a que sus hijos se eduquen, y en fin. Solo que el relator mundial sobre la situación del derecho a la educación, que trabaja en campos de refugiados, que trabaja en cárceles, para entender cómo funciona la educación fuera de los ambientes formales, quería entender qué había pasado con el informe mundial en relación a la infancia en situación con discapacidad, y no sé qué pasó, que alguien le dijo, llámalo Scliar, en fin, bueno. Y entonces me mandó todos los datos de todo el mundo, y ahí yo me puse a pensar un poco qué pasaría. Bueno, se los voy a contar muy brevemente, y después en todo caso, si quieren, les cuento más o les digo dónde buscar la información. La cuestión es muy clara para mí. Desde los años 70, fines de los 70 a esta altura, se han hecho dos promesas en el campo educativo, dos promesas muy publicitadas, llenas de parafernalias, de nuevas editoriales, de nuevos libros. Una promesa es la promesa de la diversidad, a la cual podemos llamar el paraíso de la diversidad. Digamos, finalmente estaremos todos juntos, reunidos, uno de cada cosa. Bueno, la publicidad de Benetton, digamos, una mujer, un negro, siempre se olvidan del hombre blanco normal, digamos. Y del otro lado, en una fórmula un poquito más acotada, otro paraíso, que es el que uno humildemente ha llamado la promesa del fin de la tiranía de lo normal. Digamos, uno, al leer las promesas de la inclusión o de la integración, digamos, en términos históricos, lo que entendíamos como algo quizá novedoso, solo novedoso, era un poner en tela de juicio la idea de lo normal. Se suponía que si entraba un cuerpo inesperado, deberíamos renunciar a la idea de la existencia de un cuerpo único, ¿no? Que si entrara una lengua